Digo, año, ahora vamos a ver creo que 6 clases por ahora. Bien, y el día de hoy vamos a desarrollar a otra de las personas de lo que antes era llamado derecho civil. Bien, vamos a arrancar el tema de las mutuales. Bien, en la primera charla se hizo una introducción a las personas jurídicas, vieron también a una de las, ya vieron dos personas jurídicas, que eran las fundaciones y las asociaciones civiles. ¿Bien? Hoy vamos a desarrollar mutuales. Fundamentalmente lo que estamos a enseñar es que en cada instituto, por lo menos, tratemos de entender para qué pueden servir, cómo funcionan y de ese modo no solo aprobar la ley, sino también poder realizar nuestra tarea. ¿Qué es lo primero que vamos a decir? Las mutuales son asociaciones civiles. Y ahí un poco de la introducción que estaba haciendo. ¿Bien? Las mutuales son una especie de asociaciones civiles. Hay una relación de género de especie entre mutuales y asociaciones. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna experiencia trabajando en una mutual o siendo asociada a alguna mutual o asociada a una mutual? ¿No? Bueno, generalmente a lo mejor trabaja y está un poco más empapado de la práctica, pero muchas veces a lo mejor son asociadas que trabajan en una mutual, van a ver que es asociación mutual, el nombre, ¿bien? Y muchas veces pues nos referimos que cada uno mutual participan de esa naturaleza jurídica. ¿Bien? La particularidad de las mutuales, entre otras, es que está regida por una ley especial, ¿bien? La ley 20.321. Bien, ¿qué pasó acá? A diferencia de lo que pasaba con las fundaciones, que es una ley especial, a partir de la reforma y implementación del Código Civil Comercial, se incorporó el Código Civil, el legislador en este caso consideró que se trataba de un mismo sistema, y al igual que la Ley General de Sociedades, que está incorporada al Código Civil Comercial, esta ley tampoco se incorporó al Código Civil. Entonces, tenemos una ley especial que regula a las asociaciones mutuales junto al Código Civil, ¿bien? En la parte general, que ya sabemos de persona jurídica, y a las resoluciones de la autoridad de aplicación. ¿Bien? La autoridad de aplicación en materia de mutuales es el INAMAS. ¿Bien? Que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. ¿Bien? Como hoy yo soy bastante rápido al hablar, me frenan obviamente a hacer preguntas y todo, pero el ritmo nacional y el trato de identificar es un poco así. ¿Bien? Pero tengámonos la confianza como para frenarme, que reformule o que vaya más despacio. ¿Bien? Entonces, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social es la autoridad de aplicación en materia de mutuales y también realiza o emana resoluciones. ¿Bien? Entonces, para que tengan todo el cuerpo normativo, la ley de 20.321, el Código Civil Comercial, obviamente, y las resoluciones de IVA. ¿Bien? Pero ahora, para eso también está en el artículo 1 de la ley 20.321. Habla, ahora se lo leo, pero el artículo 1 nos dice que las asociaciones mutuales se regirán en todo el territorio de la nación por las disposiciones de la presente ley y por las normas que dicten en su momento el Instituto Nacional de Acción Mutual. Ese Instituto Nacional de Acción Mutual se fue transformando en el tiempo y hoy es actualmente INAMAS. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta, comentario? ¿Tenemos bien? Perfecto. Bueno, ¿qué es una asociación mutual o una mutual? Nosotros, como menos en general, cuando nos toca tomar el examen moderno, no somos a lo mejor fanáticos de la definición exacta de una persona jurídica, pero sí, muchas veces lo traemos porque nos da la idea de los elementos que caracterizan una asociación mutual si le preguntamos qué es una asociación mutual. Entonces, lo primero que podemos decir es que la asociación mutual o la mutual es una agrupación, es un grupo de personas, una agrupación sin fines de lucro. Por eso, en la definición muchas veces hay notas caracterizantes y por eso, a lo mejor, por más que no la idea no es recordar la memoria, pero sí que tiene muchas notas caracterizantes. Por ejemplo, cuando decimos agrupación. ¿Agrupación por qué? Porque cuando vimos fundaciones, vimos que las fundaciones no tienen miembros.
¿Bien? En cambio, las sociedades civiles sí se caracterizan por ser un grupo de personas. Entonces, acá también repetimos el elemento subjetivo de la agrupación. Y la agrupación es sin fines de lucro, no persigue fines de lucro, está organizada y dirigida por sus asociados. ¿Bien? Y estos asociados, ¿qué hacen? Realizan un aporte, entonces con el aporte de los asociados, esta mutual, forma un patrimonio y con ese patrimonio producirá bienes y servicios para sus asociados. ¿Bien? Y acá es el otro elemento también caracterizante de la mutual. La mutual solo presta servicios o le brinda bienes a sus asociados, no al público en general. Si yo quiero recibir de forma moderna alguna de las prestaciones mutuales, tengo que primero ser asociado a la mutual. Si no soy asociado a la mutual no me va a prestar esos servicios. ¿Bien? La fundación, haciendo el paralelismo, podía, el público era indeterminado. ¿Cómo estás? ¿Bien? No sé si lo recuerdan, pero es para ir comparando un poco. La fundación era un patrimonio que el fundador donaba para que se constituya esa persona pública y después los beneficiarios eran los que estaban dentro del objeto de la fundación y no había bien. ¿Para qué? La asociación que le brinde servicio a la persona tiene que ser asociada. ¿Bien? Entonces, ¿qué dijimos? Es para sintetizar. Es una agrupación sin fines de lucro, viene la cual sus asociados, con el aporte forman un patrimonio, y con ese patrimonio brindan bienes y servicios a sus asociados. ¿Bien? Con esta definición vamos a ver que después, a partir de eso, vamos a seguir desgranando un poco y viendo otras características. ¿Bien? Nuevamente, acá también esto no es necesario estrictamente lo recuerden, pero lo traigo siempre a relación porque nos da una idea. ¿Bien? Principios mutualistas. Nos da una idea general de cuál es el sentido de la mutual más allá de la definición. ¿Bien? Uno de los principios mutualistas es la libertad de asociación. ¿Bien? La libre voluntad de los participantes viene para asociarse y hay un principio por eso de libre adhesión. ¿Ven? Cualquier persona es libre de adherirse a una mutual. La otra ya dijimos, por eso que vamos construyendo a partir de la definición, es la inexistencia de fin de lucro. ¿Ven? Ya dijimos la definición, pero es para que tengamos ¿qué quiere decir el fin de lucro? A lo mejor por eso, que ya vimos asociaciones, fundaciones, estamos a lo mejor en condiciones de tratar de explicar qué quiere decir la ausencia de lucro. ¿Ausencia de ganancia? No tanto, justamente por eso lo traigo. Que no sé qué fue. ¿Cómo estás? ¿Qué quiere decir con la ausencia de ganancia? Por eso, pero es por ahí de definición. Que no puede beneficiar los intereses de los asociados. En parte sí, por eso a lo mejor no sé si lo entendíamos como ganancia. ¿En qué sentido lo digo? Porque ganancia puede ser que tengas un resultado positivo. Vos decís, bueno, tuve ganancia, hicimos, no sé, la feria. Hicimos un evento y ese evento obtuvo ganancia. Eso lo puede hacer una fundación, una asociación o una mutua. En principio sí. ¿Bien? Y a lo mejor estamos hablando de ganancia. Lo que caracteriza muchas veces para decir el fin de lucro es que ese beneficio no se distribuye entre su asociado. Ese es el fin de lucro. Vos podés realizar, y justamente es parte de lo que tenés que hacer, tratar de que tenga sus recursos propios, tal cual, o la asociación o la fundación, ¿bien? Pero lo que caracteriza esta ausencia de fin de lucro es que ese beneficio no se traslada, por lo menos de manera directa, a los otros. ¿Por qué digo a los asociados? ¿Por qué de manera directa no? Porque de manera indirecta sí se traslada, pero a lo mejor con este beneficio que yo hice te puedo prestar servicios. La cuestión es que se diferencia con una persona jurídica. La ley de la sociedad es que yo puedo repartir ese beneficio entre los asociados. La ausencia de fin de lucro es que no puedo repartir ese beneficio entre las personas que lo componen. ¿El beneficio es necesariamente económico? No, por eso digo que es el beneficio directo de la ganancia, no se transforma eso. ¿Por qué? Porque si vamos a la definición, justamente dijimos que la mutual le presta servicios a los asociados, entonces es una especie de beneficio que está obteniendo, pero no es el beneficio económico de la actividad que se distribuye, esa ganancia que tuvo, se distribuye entre los asociados. Esa es la diferencia, por eso
que muchas veces cuando tratamos de explicar fin de lucro, a lo mejor lo confundimos un poco, no confundimos, pero para ganancia es esa la regla determinante de fin de lucro o no fin de lucro. ¿Bien? ¿Por qué? Pero bueno, está bueno utilizar estas charlas para que vayamos pensando algunos conceptos. ¿Bien? Nuevamente, relacionándolo con la definición, tiene una finalidad de ayuda recíproca. ¿Bien? Como dijimos, ¿por qué esta finalidad de ayuda recíproca? Y la traigo para que vayamos internalizando lo que sería la manera de funcionar de la mutual. ¿Bien? Cada uno realiza aportes a la mutual y después recibe beneficios. Lo ayudamos recíprocamente a través de la mutual. Como nada más pueden recibir bienes y servicios de los asociados y también como asociados nos piden aportes, la ayuda que hacemos recíproca. ¿Bien? Entonces, esa es la finalidad que tiene la mutual y después vamos a ver a lo mejor en más detalle cuando veamos la aplicación. También hay una organización democrática, que eso lo vamos a ver también, pero tengámoslo cuando veamos el tema de los órganos. ¿Bien? Se requiere generar la participación de los miembros. ¿Bien? Lo vamos a ver cuando señalemos la asamblea, la participación de miembros, pero estos ya son un poquito más difusos. ¿Bien? Y el último, el más difuso de todo, que seguramente ni lo digo, es la educación y promoción del mutualismo y promoción del mutualismo. ¿Bien? Pero fundamentalmente yo realmente los traigo, no quiero dejar ningún grado, pero fundamentalmente estos nos ayudan a describir un poco más el funcionamiento de la mutual y nos da la idea general de la actividad. ¿Bien? Entonces nosotros dijimos que tenemos una finalidad de ayuda recíproca. ¿Bien? Y nosotros vamos a cumplir esa finalidad mediante un objeto. ¿Bien? La mutual va a tener un objeto. ¿Bien? ¿Y qué es el objeto cuando hablamos de la otra figura? ¿Qué entendemos por objeto? Acá tampoco no mencionar. ¿Qué es el objeto? Por ejemplo, la fundación que se habla del objeto de una asociación civil. El objeto es básicamente lo que se presta a la sociedad. El bien común. El bien común. A lo mejor la finalidad es el bien común, porque no tengo finalidad de lucro, tengo más del bien común, sin ánimo de lucro. El objeto es el conjunto de actividades que vamos a realizar. ¿Bien? Por eso tenemos que diferenciar un poco más de lo que es el objeto de la finalidad. Porque yo puedo tener finalidad o no de lucro, del bien común, y realizar el mismo objeto. Bien, yo a lo mejor puedo decir, bueno, voy a educar, y puedo educar con una fundación sin fines de lucro y puedo armar una SA para que ese SA tenga ganancia y también tenga el objeto de educar. ¿Bien? Entonces, como el contrato, nosotros tenemos una causa fin y tenemos el objeto del contrato. Acá tenemos el objeto de esta persona política, como de la otra, es el conjunto de prestaciones de actividades que va a realizar, ¿bien? Y que en esta característica se le va a brindar a los asociados. ¿Bien? Tenganlo presente ese tema, para que sea repetitivo, pero es como para que vean que desarrollará esas actividades, ¿bien? El cumplimiento de su objeto, que va a estar definido en el estatuto, ¿bien? Y que estas personas políticas, que no lo mencioné antes, como la autoridad de control, necesitan autorización estatal para funcionar. ¿Bien? Y ahora lo vamos a ver, pero no lo voy a dar. Bien. Entonces, el objeto, la distinción, el objeto está orientado al bien común, bien, esas actividades, al bien común, también tiene que ser obviamente lícito, tiene que ser posible, tiene que ser realizable y tiene que estar determinado. ¿Bien? Bien, nosotros tenemos que poner cuál es el objeto que vamos a realizar, determinado y preciso. ¿Bien? Obviamente que el grado de decisión va a variar, pero no podemos poner algo muy laxo de cuánto va a ser el objeto que la mutual asociación va a poder hacer lo que se proponga. ¿Bien? Sino que tenemos que orientar cuáles van a ser las actividades que va a realizar la mutual.
¿Bien? Como ejemplo de esto tenemos justamente el artículo 4, que nos habla de las prestaciones accesorias. ¿Qué nos dice el artículo 4? Y acá es un ejemplo, son ejemplos de prestaciones que podemos cumplir ahora. Dice, son prestaciones mutuales aquellas que, mediante la contribución o ahorro de su asociado o cualquier otro recurso lícito, nuevamente acá está la cuestión del patrimonio, ¿bien? Nosotros vamos, con la mutual va a realizar, la persona jurídica va a realizar su función porque tiene un patrimonio, ¿bien? Con ese patrimonio lo va a afectar al rendimiento del objeto. En eso tengámoslo porque es de todas las personas jurídicas y tal. Entonces, con el ahorro de verdad, tiene por objeto la satisfacción de necesidades de los asociados. ¿Bien? Dice de los socios, pero en realidad es asociado. Ya sea mediante asistencia médica, farmacéutica, otorgamiento de subsidios, préstamos, seguros, construcción, compraventa de vivienda, promoción cultural, educativa, colectiva, turística, prestación de servicios públicos, como así también cualquier otra cosa que tenga por objeto bienestar material y espiritual. ¿Bien? O sea que es muy amplio, porque estos son ejemplos de prestaciones accesorias. ¿Bien? Van a tener que estar aprobados por la autoridad de aplicación. El artículo 4 nos da una idea, ¿bien? Que no es taxativa, es una iniciativa de cuáles son las prestaciones accesorias. La última parte del artículo 4 nos dice que los abogados de los asociados pueden usar un beneficio que estimule la capacidad operativa de los hombres. Bien, con esta parte es lo que habilita muchas veces a las mutuales a funcionar fundamentalmente como entidades que prestan dinero. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Cómo se imagina a partir de esto y lo que hace la mutual a partir de lo que estuvimos viendo del funcionamiento? ¿Cómo se imagina que está organizando para que pueda prestar esto? Ustedes están hablando de a lo mejor algunos funcionan justamente dando préstamos. Sí. La mutual. Bien. Acuérdate que hacen los asociados y cobran por ese dinero, cobran con intereses. Claro, con esta capacidad, dice el artículo, para estimular el ahorro, yo como estimulo tu ahorro, dándote un interés, ¿bien? Y la ayuda recíproca es a la otra que está deficitaria de recursos, le presta. Menos obviamente con una diferencia de tasa, pero eso es comúnmente. A lo mejor hacemos aporte para que puedan haber servicios farmacéuticos, pero una de las más comunes es la prestación de servicios financieros, y es justamente porque cuando uno va asociado, acumulador, pagándole el interés, y a los otros se los cobra justamente la financiera. ¿Ven? Pero esta tarea no es, justamente no entra dentro de la ley de entidades financieras. No es un banco. ¿Ven? Eso tenganlo presente, se regula por la 1321, pero técnicamente no hace intermediación financiera y por eso no queda regulada por la ley de entidades financieras que quedó de 20.500, ya antes la teníamos en 20.500. ¿Bien? Pero ley de entidades financieras. ¿Ok? Está parado. ¿Ok? ¿Acá alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Estamos? Bien. Y bueno, como dijimos, para poder desarrollar su objeto, y esto es muy rápido, las mutuales necesitan un patrimonio. Que es algo repetitivo, pero que lo tengan presente porque también es discusión de varios aspectos sobre el patrimonio de las personas políticos. Entonces, el patrimonio, como está conformado ya en un adelanto, bien, el objeto, vamos a relacionar un poco con el patrimonio, va a estar fundamentalmente conformado por justamente la contribución de los asociados. ¿Bien? Contribución o aporte de los asociados. Asociados, ¿bien? Y el artículo es el 27. Nos señala también que con los bienes adquiridos y sus frutos, obviamente, bienes adquiridos, con las contribuciones de cada uno asociado, con las cuotas y demás aportes, cuotas, y después, que es muy abierto, todo otro recurso lícito. ¿Bien? Esto nada más lo traemos ¿bien? Para darnos elementos y para ir recordando estos elementos que tiene la persona jurídica y que están presentes en todos. ¿Bien? Entonces, vimos cuestiones fundamentales como el objeto del patrimonio, hablamos que tiene la autorización del Estado,
Entonces vamos a hablar un poquito de la constitución. ¿Cómo se constituyen las propuestas? Nosotros dijimos que había libre elección que presentaba justamente un principio de libertad, y entonces justamente las mutuales nacen de la libre agrupación de las personas, un negocio público libre, ¿bien? Y voluntario. ¿Ven? Con ese negocio ilícito, nosotros hacemos el acta fundacional, el acta de constitución, y que redactamos en el mismo acto, que va a arreglar la vida de la mutual, el estatuto. ¿Bien? El estatuto es el conjunto de reglas que nosotros decidimos constituir la asociación mutual XX, ¿bien? Y que se va a regir por el siguiente estatuto, y nosotros redactamos también el estatuto que va a dar las pautas de vida de la mutual. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se constituye? Por una reunión en asamblea, ¿bien? Ese es el acto negocio libre, público libre, ¿bien? Se constituye por una asamblea, se redacta un estatuto, y en este caso particular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar ese acto, ¿bien?, ante la autoridad de aplicación, que es el INAES, para tratar de obtener la autorización estatal para funcionar. ¿Bien? INAES, autorización. El INAES lleva un registro nacional de mutualidades, y la inscripción en el registro nacional de mutualidades, que nos dan un número, que eso por eso también era seguro trabajar en una mutual, muchas veces las partes formales dan todo el nombre de la mutual y da un número de inscripción. Esta inscripción en el registro nacional de mutualidades, registro nacional de mutualidades, es el acto por el cual el Estado nos otorga, el registro nacional de mutualidades, es el acto, con esta inscripción, es el acto donde el Estado nos otorga la autorización para funcionar. ¿Bien? Esto está contenido en el artículo 3. ¿De mutuales o mutualidades? Dijiste. No, mutualidades. Supuestamente, salvo que le hayan cambiado el nombre, pero siempre es mutualidades. ¿Bien? Entonces, esto fundamentalmente ustedes lo habrán visto con la sociedad civil, es todo un poco repetitivo, pero la idea un poco que queremos aclarar y que me parece que es el aporte que tenemos en estas clases, es que vayamos entendiendo cómo es la manera de constitución, la materia en ser, en un sentido más general, porque muchas veces cuando se nos encuentran en el libro, después se producen esas mezclas. ¿Bien? Entonces, tratemos de aprovechar y sacarnos las dudas de las charlas, porque después quedan ustedes estudiando, pero una vez que entiendan la idea, me parece que es mucho más. ¿Bien? Bueno, esto se puede negar, obviamente como un acto del Estado. Si se deniega, ustedes podemos apelar a la Cámara Federal de Apelaciones de Cataluña. ¿Bien? Esto sería denegada, esta X, podemos ir a la Cámara de Apelaciones. ¿Bien? Como una resolución que no aceptamos de la autoridad de aplicación. ¿Bien? Entonces, la tenemos constituida y volviendo a la definición, nosotros dijimos que era una agrupación y entonces estaba constituido por personas y tenemos que hablar un poquito de los asociados. Los asociados son estas personas que van a hacer los aportes, que van a participar también muchas veces de los órganos de la mutual, ¿bien? Y son los que son originales o que con posterioridad se presentan en la mutual y desean asociarse. Pueden ser o originarios o incorporarse, obviamente, con posterioridad. El artículo 8 nos dice que hay 3 categorías de asociación. Artículo 8, siempre estamos hablando de la ley de 2321, ¿verdad? Tenemos los activos, ¿bien? Los participantes
y adentro. ¿Bien? De acuerdo a cada categoría, pueden, si nosotros establecemos estas categorías de socios, ¿qué se imaginan que va a pasar? ¿Cuál sería la diferencia entre las diferentes categorías? ¿Dónde se plasmaría? ¿Qué diferencia habría? Participación en la asamblea. En derecho, claro, un derecho a la participación de la asamblea, o a lo mejor a ser elegido, o a poder votar, tener voz, ¿bien? Participar en diferentes derechos, entonces nosotros podemos establecer diferentes categorías, que pueden en el artículo 8, para que ustedes lo vayan viendo, pero fundamentalmente lo que van a variar las categorías es en los derechos que tienen esos asociados en la mujer. ¿Bien? También, por una resolución, puede haber honorarios vitalicios, que a lo mejor lo escucharon. Hoy no, ¿verdad? Los vitalicios. Bien, pero esto está en la resolución, pero para que también sepan que puede estar esa categoría de asociados, que generalmente esto se ve más en las asociaciones y los clubes, ¿bien? Que una mutual, pero también está como una de las asociaciones. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se puede perder la categoría de asociado? La categoría. ¿Bien? Obviamente, por fallecimiento. No sé cómo lo entiendo. Fallecimiento, bien, el carácter de la relación de la persona mutual, bien, es personal. Entonces, a partir del fallecimiento del asociado se extiende el vínculo entre las personas, entre la persona y la mutual. Obviamente que podemos renunciar. Esto, por más que parezca algo muy sencillo, presentaba antes mucho conflicto y por eso el artículo 179 lo vimos solucionando el Código Civil y Comercial, ¿bien? Porque antes, cuando muchas veces la mutual, muchas veces cobran una cuota, por ejemplo en el caso se presenta regularmente, yo estoy en una necesidad económica, voy a un mutual, me piden un préstamo, como la mutual solamente puede prestar servicio a los asociados, ¿qué hace? La asocia, ¿bien? Yo a lo mejor pago todo el crédito, pero también quedé como asociado a la mutual, me estoy cobrando la cuota mutual, entonces le necesitaba mucho conflicto que el asociado quería renunciar a la mutual y le ponía entradas. El artículo 179 vino a resolver esto, porque lo veía como sencillo, pero antes necesitaba bastantes problemas en la práctica para renunciar a una asociación mutual. ¿Bien? Entonces, para aclarar un poco, la renuncia está expresamente tratada, y después nosotros tenemos dos mecanismos sancionatorios que son la expulsión y la exclusión. Exclusión. ¿Bien? Estos son dos mecanismos sancionatorios, como les dije, que la diferencia, los dos implican la salida de la asociada de la mutual, pero tienen una diferencia. ¿Bien? La exclusión se produce esta salida de la asociación por un acto de cuestión que no sea, bien, culpa o por dolo del mismo asociado. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cómo hacer un mecanismo sancionatorio? Como nosotros somos la asociación mutual de médicos y tenemos que, para ser asociado a la asociación mutual de médicos, tiene que ser un médico activo, que yo me jubilo, a lo mejor ahí se debe causar la exclusión. A lo mejor pierdo alguna característica que me permitió asociarme y que ahora no la tengo, entonces eso no es una causal imputable, se concedió, y de este modo me excluyen, pero la exclusión es cuando justamente por culpa grave mía, por dolo fundamentalmente, hice dañar a la mutual, me estaciona la mutual impulsando. Los dos es una diferencia muy infinita, los dos implican la salida del asociado de la mutual. Pero más que eso, lo que me interesaría es que veamos el mecanismo sancionatorio de las mutuales. También, ¿qué se imaginan que puede ser un requisito que a lo mejor ya lo charlaron, por eso también, seguramente en la asociación? ¿Qué se debería respetar para poder sancionar a un asociado? Mora. Sí, puede ser por mora, pero ¿qué se debería respetar? Digo, la mora no sería respetar, sería una causal. Se debería respetar el estatuto de ordenamiento, pero si yo te quiero sancionar a vos porque lo violaste, ¿qué derecho te tendría que dar? ¿Qué se imagina?
Un descargo, ¿no? Claro, descargo de defensa. ¿Bien? El proceso sancionatorio tiene que asegurar el derecho de defensa de la sociedad. ¿Bien? Obviamente que, como dijeron, por una cuestión de una violación del estatuto, por un daño moral, a la mutual, etcétera, etcétera, las causales, pero el régimen sancionatorio que nosotros tengamos tiene que asegurar el derecho de defensa. ¿Bien? Bien. Entonces, la sanción le impone el órgano directivo, ¿bien? Le impone el órgano directivo, la sanción, pero vamos a ver qué es el órgano directivo. Es justamente el órgano, el grupo de personas que fue elegido para llevar la administración de la mutual. Bien, y nosotros vamos a poder discutir esa causa en la primera asamblea ordinaria. Bien, la defensa se va a hacer en la primera asamblea. La sanción con el órgano directivo y nosotros en la primera asamblea posterior a esa sanción voy a poder ejercer mi derecho de defensa. ¿Bien? Yo recurro ante la asamblea, la sanción que me impuso el órgano directivo. ¿Bien? Si la asamblea justamente afirma o reafirma la sanción, ahí va a quedar resuelto la vía interna y eso me permite recurrir a la justicia. ¿Bien? Sí. El recurso ante la asamblea agota la vía interna y yo de ahí puedo tratar de recurrir a la justicia ordinaria para que se revea justicia, para que se revea la sanción. ¿Bien? ¿Hasta qué estamos? Eso es hasta agotar, o sea, no puedes ir a la vía de la justicia sin antes haber agotado los otros. Salvo que no te hayan dado el derecho de defensa. Pero uno de los principios, que está un poco buena, uno de los principios que muchas veces le vamos a repetir en el correo de las clases es que el legislador lo que busca generalmente ante el conflicto es el agotamiento de la vía interna. Es una frasecita que vamos a repetir bastante, pero es algo que yo también trato de decir como la idea es que el legislador lo que pretendió en general, cuando hablamos de personas jurídicas, no lo tomo como carrera absoluta, es un poco la idea general es que los conflictos se resuelvan internamente, primero, tratar de generar eso, y que en caso que no hayan sido resueltos internamente, ahí se va a llevar a la justicia. Entonces, muchas veces vamos a ver que antes de llegar a la justicia, se va a pedir que se agote la venta. Entonces, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor no te dieron el derecho de defensa, porque vos lo pediste, ahí también vas a poder decir, che, está agotada la venta, no me dieron el derecho de defensa y voy a la justicia. ¿Ven? Porque cuando decimos la justicia, probablemente en esos casos te va a decir, si se agotó la vivienda, si no te dejan entrar en la mutual, por ejemplo, ejercer tu derecho, ahí también lo vas a poder. O sea, ¿ven? El plazo es la primera asamblea ordinaria, pero uno tiene que recurrir ante el órgano, artículo 3, no, artículo 3 o 11, artículo 11, artículo 11 se queda más grande. El plazo que establece el artículo 11 es que entre los 30 días yo le tengo que decir al órgano directivo que voy a presentarme en la asamblea para ejercer mi derecho de defensa. ¿Bien? Sería esto para hacer, hicimos procesar. Bueno, es como que tengo que meter la operación dentro de los 30 días y después la Cámara lo decide. Acá es. El órgano directivo me sanciona. Yo dentro de los 30 días digo que voy a recurrir y después en la primera asamblea, sabemos el plazo, puede ser de hasta 6 meses, cuando se fije la primera asamblea, ahí voy a expresar mi derecho de defensa. El plazo que está establecido es para hasta cuándo puedo yo recurrir y cuándo se va a sustanciar cuando el órgano directivo llame a la asamblea. Que por lo menos tiene que ser una vez al año mínimo, y es para no contarles la asamblea. Pero una Sí. consulta. Entonces, si no te ceden el derecho de defensa, se agota la vía interna. ¿Se Sí. entiende que se agotó la vía interna? Por eso, y eso tenemos que ver las causas. ¿Ven? Yo lo que diría es un ejemplo, si no te considero el derecho de defensa, que tengas por agotar la vía interna. ¿Ven? Hasta acá estamos, entonces, ¿se siguió? Bien. Bueno. Sigue. Ya vimos
objeto, hablamos del objeto, hablamos del testimonio, hablamos de los asociados, y estos asociados, como dijimos, tienen derechos, y entre los derechos la de participar en los órganos de la Unión. Sí, no hay plazo desde que vos apelás y no hay ninguna resolución para la comisión que vos hacés para secundar ante la justicia, digamos. No, ahí yo te diría, salvo. El procedimiento está. Vos sos órgano directivo. Yo digo que voy a recurrir y el derecho de defensa es ante la primera asamblea ordinaria. Si no llaman a la asamblea ordinaria o a la asamblea general, la asamblea se tiene que dar en el transcurso de un año seguro por una asamblea ordinaria. Si a lo mejor en el transcurso de ese un año, ya que hay los órganos directivos harían una causa también en cumplimiento de sus deberes, y ahí también podría decir, no se va a preguntar en mi interno porque no están llamando a la asamblea donde yo tengo que ejercer mi derecho de defensa. Sería una forma de vulnerar el derecho de defensa. ¿Bien? Pero también eso va a ser cuestión de hecho, de la casuística de cómo se da. Pero en el laboratorio sí, no tener derecho de defensa, anotar la interna y poder hablar. Y una pregunta, mientras tanto, en el tiempo ese que te voy a recurrir en que se hace la primera asamblea, que el tiempo puede durar algún tiempo, ¿vos seguís en la asamblea excluido? Sí. ¿O seguís? Está excluido, expulsado, sería fundamentalmente excluido en una causal más objetiva y el expulsado de justamente como está diciendo, si cometiste o no la infracción, la ley no te da. Ahí ya podríamos ir, tratar de ser más, esto de relacionando cuestiones de derecho, sería más creativo en la parte de procesal y tratar de meter algún tipo de medida cautelar, pero no te la da para nada la ley. Ya sería parte del ejercicio profesional. Si bueno, en el interín, para no quedar como expulsado, trato de hacer una medida cautelar mejor innovativa para permanecer mientras se resuelve eso. Pero es una cuestión de... O sea, avivarse. Avivarse, digamos. Sí, o por eso, a lo que voy con esto. La ley no te lo da ni el Código Civil. En la parte procesal no podés tratar de ir por esa vía para no perder esa cosa. Si no, si estás expulsado y te deja de ese modo. Y ya te dejas de sancionar. Técnicamente. ¿Alguna otra pregunta? Porque como se está bueno para flexibilizar un poco la charla. Bueno, entonces estructura. Cuando hablo de estructura, nosotros vamos a hablar de los órganos, ¿bien? Y adelantando un poco, nosotros vamos a ver el órgano directivo, un órgano de fiscalización, y un órgano de gobierno que es la asamblea. ¿Bien? Esto ya lo estuvieron hablando de las diferentes funciones que puede cumplir un órgano. ¿Bien? Además de la teoría del órgano en sí, pero sí me gustaría que fueran algunas veces hacen bastante lío entre las funciones que tiene que cumplir en algunos casos cada órgano. ¿Bien? Para hacer también un paralelismo entre lo que no funciona en las fundaciones que pasaban. ¿Tienen la misma estructura una fundación que esto? No. No. Hay un solo órgano que tiene la función del órgano directivo y del gobierno. Ven, acá lo tenemos separado. El órgano de gobierno es una asamblea y un órgano directivo que es la administración separado. ¿Ok? La asamblea de gobierno. Aunque no lo crean, muchas veces después de los exámenes tenemos confusiones con todas las funciones que hacen. ¿Bien? Entonces, como la administración de la mujer, ¿bien? Está a cargo del órgano directivo, ¿bien? Que el acuerdo de la artículo 12, yo le voy poniendo muchos artículos que describen y regulan, pero esto tomemos una guía, ¿bien? Después lo vayan leyendo. El artículo 12 está compuesto por 5 o más miembros, ¿bien? Bien. Es un órgano que se declara colegiado. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de un órgano colegiado? ¿Cómo toman las decisiones? No, Tenían que tomar ¿Eh? no tenían que tomarlo todas las decisiones juntos por unanimidad. No, porque claro, justamente esa es la diferencia.
Si fuera un órgano que toma una decisión por unidad, sería una administración conjunta, tenemos que estar todos. A mí colegiado me hace acordar al acto jurídico unilateral colegiado, Unilateral colegiado, no sé. que hay un centro de manifestación de voluntad único. Claro, bueno, pero ¿cómo se toma esta manifestación única del órgano colegiado? Es por mayoría. ¿Ven? Ellos se van a reunir por mayoría y esta mayoría, por más que haya disenso, se va a considerar la declaración de voluntad del órgano. ¿Ven? Entonces, eso es muy diferente porque es un órgano colegiado. O cuando nosotros veamos cómo se puede organizar esto, lo vamos a seguir repitiendo, no se preocupen, ya sé que hay bastante información, pero es para ir construyendo las bases. Es un órgano colegiado, bien, que toma estas decisiones por votación, y la mayoría, por más que haya disenso, va a ser la voluntad del órgano. ¿Ven? Puede ser, profe, de acuerdo a la decisión que tenga que tomarse, que necesiten mayoría absoluta o de Eso puede estar en el tercio. estatuto. En este estatuto particularmente sí vamos a ver este tema por diferencia de decisiones de la Asamblea, que está regulado. En el órgano directivo puede estar que vos lo pongas en el estatuto, ¿bien? O que una decisión del órgano directivo necesite la aprobación por más que sea de la Asamblea, ¿bien? Por más que sea de la Administración, pero son cuestiones más estatutarias. Puede estar, pero fundamentalmente esa cuestión va a estar dada de la mayoría. Ven que ahora lo vamos a ver, justamente en la diferencia de mayoría, como pasa en las fundaciones, acá en el órgano de gobierno. ¿Ven? Pero acá lo que estamos tratando de ver también es un poquito cómo se pueden organizar estas administraciones plurales. Puede ser distinta, conjunta, colegiada, ¿bien? En este caso colegiada porque por mayoría toman la decisión y esa va a ser la voluntad del órgano. ¿Bien? El artículo 13 establece las prohibiciones de incompatibilidades, ¿bien? Así les queda como un poco de guía. El artículo 16, porque no, realmente no vale hacer la pena que si nos dedicamos a esto, establece los deberes y las atribuciones. El plazo sí es para que lo tengamos presente. El plazo es de 4 años. Duración de cargos, ¿bien? Bien, también el artículo 14, acá vamos poniendo, dice que pueden ser reelectos, ¿bien? Pero esto, después con toda una leída, ya lo van sumando, y la renovación y cese de sus funciones, ¿bien? Elección de renovación está regulada en el artículo 23. ¿Bien? Con esto les queda un panorama general, con esta combinación de artículos de órgano directivo. Lo fundamental que quiero aclarar acá, más allá de la cuestión del mínimo de 5 miembros que lo marqué de la duración del cargo, fundamentalmente es que sepamos que hay una diferenciación funcional en actual, donde hay un órgano que tiene función de administración, hay un órgano de fiscalización y las decisiones del gobierno están tomadas por la Asamblea. ¿Bien? Acá estamos. El artículo 17 establece las funciones del órgano de fiscalización. ¿Bien? Vamos a nombrarlas, son muy largas, tiene sin hasta el inciso G, pero lo fundamental es que quedará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la administración. ¿Bien? Estos tipos de fiscalizaciones, bien, tienen que tratar de controlar, ejercer la función de control, si se quiere acá, ¿bien? Pero sin entorpecer la función de administración. ¿Bien? También otra cuestión importante es que la cantidad de miembros está regulada también en el artículo 17 o el 16, son 3 miembros, ¿bien? Porque esto va a tener consecuencias a la hora del quórum de la Asamblea. Artículo 3 miembros como mínimo del órgano de fiscalización. ¿Bien? Y esto no es espacio acá porque me quería referir al artículo 15. ¿Y ahí? El artículo 15 habla de la responsabilidad
de los miembros del órgano directivo y del órgano de fiscalización. ¿Bien? Eso lo tenemos los dos juntos. ¿Bien? Los miembros del órgano directivo y del órgano de fiscalización responden solidaria e ilimitadamente, ¿bien?, por toda la inversión de los fondos de la mutual, la gestión administrativa, es el artículo 15, en el ejercicio de sus funciones y también responsable de las multas que se apliquen a la asociación. Fundamentalmente, responsabilidad solidaria e ilimitada por la inversión, la administración y también la multa. Perdón, eso no quiere decir que van a responder civilmente con su patrimonio personal. No es que responde la persona jurídica. Ahí está, muy bien. Van a responder por eso en caso de que sean responsables por haber ejercido mal sus funciones en ese caso. Es decir, muy buena pregunta para separar. La persona jurídica, obviamente, tiene un patrimonio separado y va a responder por las deudas, ¿bien? O como la persona jurídica y las personas tienen un patrimonio separado. En caso de que la inversión sea culpable o dolosa, genere un daño, o la administración también, en el ejercicio de su función, no le ejerzan con los deberes que tienen ellos de la diligencia, o les pongan multas, ahí sí la ley lo hace responsable a los administradores del órgano de fiscalización. Es una sanción esta por un mal desempeño de sus funciones. ¿Bien? Eso es muy bueno lo que me invita a aclarar Andrés, que justamente la separación personal existe, ¿bien?, la separación patrimonial existe, y este artículo 15, cuando habla de la responsabilidad de los administradores, que por un incumplimiento, por una sanción, por incumplimiento de sus deberes, en la administración, en la inversión o por las multas, porque vos justamente la multa, ahí es muy gráfico, si te ponen una multa porque la mutual incumplió alguna obligación, entonces te hace solidariamente responsable con la mutual de esa sanción. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Bueno. Bien, entonces, siguiendo con eso, porque no habíamos hablado tampoco, el factor de atribución de esta sanción, esto lo vimos en las reacciones, es dolo o culpa. ¿Bien? Si nosotros dolosamente generamos un daño, generamos un daño, ya sea en la inversión por la administración, ¿bien?, vamos a responder solidaria ilimitadamente por los perjuicios causados. ¿Sí? Bien. Finalmente, hablando de estructura, vamos a llegar a la asamblea. La asamblea es un órgano no permanente, ¿bien? ¿Por qué? Porque tiene que ser convocada para poder sesionar, ¿bien? Y brevemente vamos a repasar un poco cómo se llegan a estas decisiones de la asamblea. El artículo 18. El artículo 18 nos dice que el órgano directivo deberá convocar la asamblea con 30 días de anticipación. Publicando la convocatoria, ¿no? Debe convocarse con antelación, con 30 días de antelación. Y también debe presentar el artículo 19, nos dice ante Linares, la convocatoria con 10 días de anticipación. ¿Para qué? Tenemos que informar a Linares, como Linares es la autoridad del Contralor, bien, puede presentarse Linares a presenciar la asamblea. No pasa muy seguido, pero hay que cumplir con ese requisito, también informar a Linares con 10 días de anticipación que se va a producir la asamblea. También, para poder votar, vamos a necesitar, y se va a confeccionar un padrón. Tenemos que definir quiénes son los asociados, que tienen derecho a voto y a participar en el acto asambleario. Entonces, esto es antes del acto asambleario. Y nosotros, para poder empezar a sesionar, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Y eso lo vemos muchas veces también en los actos legislativos.
Exactamente. Entonces, esto es la convocatoria para poder sesionar, para poder empezar a debatir en la asamblea. Nosotros vamos a tener que tener el quórum que nos pide el artículo. ¿No? A ver. Verificar. Se te pone un paro. El artículo 21, hay varios quórums, pero en el artículo 21, nosotros tenemos que formar quórum. ¿Bien? Quórum en la primera convocatoria, ¿bien? Eso también lo vamos a diferenciar, primera convocatoria y segunda convocatoria. En la primera convocatoria tiene que estar la mitad más uno de los asociados, el quórum. En la segunda convocatoria nos dice que puede ser cualquier número, pero con un mínimo de los miembros del órgano, mínimo de órgano de fiscalización y de directiva. O sea que mínimo, vamos a necesitar 8 personas, porque dijimos que el mínimo del órgano de directivo son 5, el mínimo del órgano de fiscalización son 3, y como mínimo en segunda convocatoria necesitamos que haya el número de miembros del órgano de fiscalización y dirección. ¿Bien? Más allá de esto, después el quórum se nos mezcla todo, la mayoría muchas veces se nos mezcla. Lo fundamental que vayamos teniendo ahora como gimnasia es esta cuestión del acto asambleario. ¿Bien? Primero tenemos que cumplir con un quórum, bien que puede variar en primera y segunda convocatoria, y después de ahí vamos a analizar, formado, ya constituido el acto asambleario, dependiendo la decisión a tomar, si se cumple o no con las mayorías. ¿Bien? Pero hagamos ejercicio primero a ver si hay quórum, y después del quórum vemos qué mayoría nos exige el estatuto, el contrato, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, en cuanto al régimen de mayorías, yo por eso hago esa diferenciación de parte y dato, ¿bien? Cumplir teniendo el quórum, nosotros vamos a analizar si esa resolución se adaptó con la mayoría necesaria que exige la ley. ¿Bien? ¿Qué nos dice el artículo 21, 14 y 22? ¿Bien? Acá tenemos el 14 y 22. La mayoría es mitad más uno de los presentes. Salvo en algunos casos. Mitad más uno de los presentes. Y estos datos, a lo mejor ya Pedro también adelantó, es como para que vayan diferenciando. ¿Bien? No es lo mismo si la mitad más uno de los asociados que la mitad más uno de los presentes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo a lo mejor no tuve quórum en la primera convocatoria, ¿bien? Mi órgano de fiscalización y directivo son 5 y 3. En segunda convocatoria tengo 10 asociados y yo tomo la decisión con 6. Porque es mitad más uno de los 10 que me dieron quórum. Porque me estoy diciendo mitad más uno de los presentes, la mayoría. ¿Bien? Entonces esta cuestión es cuando analizamos mayorías, allá poniendo la edad, porque uno a lo mejor se mitad más uno de los presentes, se come el presente, se piensa otra cosa. Entonces vayan analizándolo paso por paso, primero si el quórum, y después qué mayoría me pide, si el total, si es tercio, si es más uno, mayoría absoluta, etcétera, etcétera. ¿Bien? A lo mejor cuando veo filtraciones, y relacionando un poco también para ir aclarando conceptos, le hago la pregunta, mitad más uno y mayoría absoluta, es exactamente lo mismo. Distintos poderes. ¿Por qué? ¿No? Porque la mayoría absoluta sería la pronunciada. No es Yo le puedo decir mayoría absoluta de presente y mayoría absoluta de la sociedad. Es una diferencia, pero no es en qué diferencia tenés la mitad más uno y mayoría absoluta. La mayoría absoluta no era los 2 tercios. Las 2 terceras partes. No, las 2 terceras partes son de terceras partes. Porque si Lo dos mismo, terceras 2. partes, ¿Los 2 tercios eran de los integrantes? no, eso también es 2 tercios. Se lo vamos a poner más fácil. Se lo vamos a poner el ejemplo. Donde se ve más clara la mayoría absoluta de la mitad más uno, yo digo, léalo literal. ¿Y en qué sentido? Mayoría absoluta es más de la mitad.
Y mitad más uno es exactamente eso, tener uno más de la mitad. Cuando lo vemos fundamentalmente en casos muy puntuales, que los hijos pueden llegar a dar, tanto asociaciones como tienen un chico, fundaciones, que también están en los números pares e impares. Fundamentalmente se harían en impares, que ahí voy a elegir. Si yo tengo 8 miembros, ¿bien? Esto, una pavada, 8, por ejemplo. Si yo digo mayoría absoluta, tengo que tener más de la mitad, son 5. Y si la mitad más 1 es 4 más 1, 5. ¿Bien? Pero si son 9, yo tengo mayoría absoluta más de la mitad con 5, pero mitad más 1 yo lo tengo con 5 y medio, necesito segundos. ¿Tengo una diferencia? Es decir, es literal, por eso la mejor manera de recordarlo es que lo interpretemos literalmente. Mayoría absoluta es tener algo más que la mitad, y mitad más 1 es justamente eso, es la mitad y más 1. Entonces, la diferencia se ve en los números de impares. Un detalle que siempre también es una de las cuestiones a tener en cuenta, si en números reducidos de ocasiones, eso sí hace entonces, cuando hablamos de total porcentaje, 50, 51, tenemos la mitad más 1 y demás, pero cuando hablamos por votos por cabeza, esto sí es una diferencia. ¿Bien? Interpretenlo. Antes de entrar en definiciones, acuérdense de interpretarlo literalmente. Mayoría absoluta, tener algo más de la mitad más 1, dividirlo entre ellos, ¿está? Y entonces acá, lo que me está pidiendo no es mayoría absoluta, sino es más mitad más 1. ¿Bien? Entonces, si tenemos un número igual, pueden. ¿Bien? También tengan presente, cuando hablamos de mayoría, lo que señaló su nombre, Florencia, de los presentes. ¿Bien? ¿Por qué? Acá lo están viendo la mitad más 1 de todos los asociados, bien, para hacer quórum, no a lo mejor no lo cumplimos, tenemos con quórum cualquier número, pero después, para ver si se toma la decisión, la mayoría de decisiones con los votos presentes. Entonces yo a lo mejor le decía, somos 10 que hicimos quórum, con 6 son miembros, tengo una mayoría, porque tengo más de la mitad más 1 de los asociados que votaron a favor de la moción. ¿Bien? Hay alguna excepción a esta mayoría, relacionado con lo que he señalado, que son el artículo 14 y el artículo 22. Salvo, y ahora vamos a ver esos dos casos, salvo el artículo 14 y el artículo 22. ¿Bien? Pero esto se lo pongo así que quieran más en forma de cuadro, sintetizado, el tema de las mayorías. Y no dice el 14 y el 22, el 22 no dice salvo los casos de revocaciones de los mandatos, en el artículo 14, ¿bien? O en el que el estatuto fije una mayoría especial. ¿Bien? Por ley, ya para la remoción necesita una mayoría especial y el estatuto puede fijar que para determinadas decisiones fije una mayoría agravada porque los asociados dieron que a esto era una importancia más, que tiene que tener de más importancia, entonces pongo una mayoría agravada. ¿Sí? Las asambleas, las que estamos, las asambleas pueden ser de dos clases. Ordinarias y extraordinarias. Deben ser ordinarias y extraordinarias. Ya estamos terminando, se suman. No existen, y esto es sí, lo que tenemos que ver, no existe diferencia en cuanto a los temas a tratar en una asamblea ordinaria o extraordinaria, sino por el plazo. ¿En qué plazo de diferencia una asamblea en las puntuales? Eso tenganlo presente. En esta persona jurídica, lo que diferencia de una asamblea ordinaria o extraordinaria es el plazo en el cual se realiza. ¿Bien? No los temas. Cuando nosotros veamos, porque le hago esta relación bastante repetida, cuando veamos, falta bastante, asambleas en el SA, lo que caracteriza a una asamblea ordinaria y extraordinaria son los temas que tratan. Acá no. Los temas pueden ser los mismos, la asamblea ordinaria y extraordinaria, pero lo que caracteriza el extraordinario y extraordinario es el plazo. La asamblea ordinaria es la que se realiza dentro de los 4 meses de cerrado de ejercicio. Dentro de los 4 meses de cerrado de ejercicio. ¿Bien? Nosotros en el estatuto vamos a decir que la asociación puntual cierra ejercicio el 31 de diciembre, ¿bien? Y entonces, la asamblea que se realice entre el 1 de enero y sería el 1 de abril, no, enero, febrero, marzo, abril, el 1 de mayo, ¿bien?
esa asamblea que se realiza en ese periodo de 4 meses es la asamblea ordinaria. Después se pueden conseguir en mayo a diciembre un montón de asambleas más para tratar con el mismo tema, pero esas van a ser todas ¿okay? Por último, ya cerrando, no sé si quedan preguntas, ¿cuánto de tiempo? No, yo tenía duda. Primero que era de una vez al año la asamblea ordinaria. Sí, la que se produce dentro de los 4 meses. Después todas las demás son extraordinarias. O sea que solamente una vez ordinaria, después. Todas las demás son extraordinarias. Esta que se produce entre los 4 meses de saco de ejercicio es la ordinaria. Después todas las demás van a ser extraordinarias. ¿Bien? ¿El estatuto no puede prever que haya cada tanto tiempo asamblea ordinaria? Sí. No, ordinaria no va a ser extraordinaria, como te dice la ley, pero ¿Por qué la regulación funcional del Estado? claro, bien, ya está establecido así la primera, que la demás, pero sí, después obviamente puede establecer que a lo mejor haya una regularidad en la asamblea. ¿Bien? Y si vos establecemos la regularidad en la asamblea y después quieren convocar una asamblea que no tiene esos periodos, ¿También? va a haber también extraordinarios. Sí. Eso es parte de la libertad que vos tenés. A lo mejor vos te quisiste regular de ese modo, está bien, pero después puede darse una situación que tampoco sea de una urgencia necesaria que vos tenés que convocar. Igual, pensándolo, va a ser muy difícil. Claro, pero va a ser muy difícil de aplicarlo porque vos tenés que convocar con 30 días de anticipación. Entonces es muy difícil que salga algo tan extraordinario como para que vos lo tengas que convocar y no te caigas dentro de esas regulares que vos pusiste en eso. ¿Me seguís? Ahí. Pero te pongo cada mitad de año y después hago un extraordinario intermedio de esa mitad. Sí, por eso, pero lo que voy es que si pusimos todo una de mensual y yo tengo 30 días de anticipación, sí o sí me va a tener una de estas. La urgencia, eso es a lo que iba después cuando me lo puse a pensar, requisito de los 30 días de anticipación. La verdad es urgente, pero no tan urgente porque al final tenemos presa. Eso lo tenés que convocar igual, claro, esos 30 días lo van a tener que cumplir. Los 10 días de anticipación y con 10 días de anticipación convocar informar y nada. Entonces ese requisito va a tener que cumplir. No va a poder hacer algo tan rápido. Y por ejemplo, el código dice que hay ciertas regulaciones que uno puede poner en el estatuto que pueden cambiar otras regulaciones que se establecen. Como esto es una ley especial, las cuestiones que yo ponga en el estatuto no van a prevalecer ante. Bueno, esa es toda la discusión de la aplicación de las normas que creo que en el Congreso de Sociedades del 2000 apenas había salido, porque se discutió un montón cuáles eran imperativas, cuáles no, que era el sol que iluminaba, era la energía. Entonces, eso es todo un tema para mí, igualmente, que lo haya leído, que se haya visto eso, no lo he visto, pero podría ser un tema para mí. Esa cuestión, podríamos decir que puede haber una autoconvocatoria a lo mejor del órgano, esa sí te la admitiría por el Código Civil, pero después, que esto lo trate de lograr en los 4 meses, yo no lo veo, porque es como un requisito que podemos, sería como para verlo más profundo. Está muy bueno el tema. De nada, está bueno. ¿Algo más con esto? ¿Estamos? Lo último, ya cerrando, que las mutuales pueden ser sancionadas, bien, las mutuales, además que los asociados pueden ser sancionados, hablamos de la multa, bien, entonces las mutuales pueden ser sancionadas, esto está en el artículo, lo ponemos acá, 35 bis y 36, bien, artículo 35 bis y 36, que establecen sanciones, bien, y esas sanciones son recurribles nuevamente, que lo tenemos por ahí, ante la Cámara Federal de Operaciones de Cataluña. ¿Bien? Con esto cerraríamos por hoy. Pregunta, comentario, creo que tengo que tomar presente. ¿Alguien más? Bien. ¿Cámara Federal de Apelaciones? Sí. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Vamos? Gracias. ¿Vos cerraste porfa lo de... ¿Pasa? No. ¿Qué vas a hacer ahora? Baja al comedor. Vamos. Pero que esa manzanita. ¿Qué dormís? No tiene ni idea. Ah. Están rindiendo penas ahora. Sí, una señora ya estaba leyendo. ¿Qué trajiste tu mate? ¿Pero para qué prestas tú? Adiós, nos vemos. Gracias. Nos vemos. ¿Qué estés?